Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a nuestro servicio online de Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire. El día de hoy estaremos compartiendo una poderosa palabra a través de la apóstol Ivonne Vera, que tendrá seguramente un tema que bendecirá su vida. Así que les animamos a que usted busque a sus familiares, a sus amigos allí en casita y se conecten en nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Nuevamente sean todos bienvenidos y así damos inicio este domingo a esta gran celebración en el nombre de Jesús. Ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción. Dios Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción. Dios Espíritu ministra vino celestial, vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Tú tienes que creerlo. El Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, así que adórale en este lugar con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dice: Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción. Ese Espíritu ministra vino y el corazón.
celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Una vez más bien. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Una más con el bombo, dice. Vino celestial, vino celestial. Yo te invito a que le adores ahí desde tu casa, desde tu hogar, con tu familia. Quédate en casa pero orando al Señor, exaltando al Rey de Reyes, al que murió por ti y por mí en la cruz. Adórale a Dios, está puesto en sano. Levanta tus manos y adórale. Una vez más, dile, vino celestial. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Vino celestial, vino celestial, vino celestial, se derrama en este lugar. Hay un fuego en este lugar que queremos que tú sientas la unción del fuego del Señor, del Espíritu de Dios. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que está en ti, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, hay fuego, 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 fuego purificador. Aleluya. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está en ti. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que está en ti, un gran poder que está en mí. Me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor, fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador, fuego, fuego, fuego del Señor, hay fuego, fuego, fuego purificador. ¿Y cómo dice? Ve, fuego, 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 fuego purificador, fuego, 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 aleluya, fuego, 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 porque donde el fuego del Señor llega, limpia, purifica, fuego purificador, fuego, 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 fuego purificador.
Señor. Fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. fuego del Señor. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego purificador. Fuego purificador. Fuego purificador. Aleluya. Aleluya. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo te invito a que sigas adorando con la misma unción que hay en este lugar. Aleluya. 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 Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendecimos tu gran nombre. Nos postramos delante de ti. Rendimos nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Señor. Estamos asombrados de tu amor. A pesar de nosotros, tu amor nos ha sostenido. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Cuánto me amas. Asombrado, asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Cuánto me amas. Dilo una vez más con nosotros. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Cuánto me amas. Oh, cuánto me amas, Señor. De ti. Asombrado Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Jesús, Cuánto me amas. cuánto me amas. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Asombrado estoy de ti. Cuánto me amas. cuánto me amas. Oh, cuánto me amas. Cuánto me amas, Dios. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Fuiste a la cruz por mí. Cuánto me amas. Resucitaste, me diste vida. Cuánto me amas. Cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me amas. Cuánto me amas. Inmenso amor, incomparable amor. Cuánto me amas. Derramaste tu vida en la cruz por mí. Cuánto me amas. Mereces toda gloria
buenos días, hoy domingo, un día precioso para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Desde acá, desde Avivamiento Emmanuel para las Naciones Guatire, estamos realizando este servicio online. Usted puede suscribirse, registrarse y seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y hoy, bueno, tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor y quiero que nos ubiquemos y usted también se ubique desde su lugar en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 8, y luego vamos a ir al capítulo 14, aunque yo voy a mencionar algunas otras citas bíblicas. Y hoy quiero hablarles acerca de ser dirigidos por el Señor Jesús, ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo lo que nosotros hagamos. Por eso quiero leer el texto, como dice la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 28, leo textualmente, dice así: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También Juan 14:10 dice lo siguiente: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Una preciosa palabra. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales, a todos los amigos, hermanos, ministros, a aquellos que nos siguen, aquellos que están conectados en esta hora, yo ruego que tú ministres esta palabra a sus corazones, pueda ser de edificación para sus vidas, para sus familias, sus hogares, que seamos edificados, Señor, en la palabra, en las escrituras, y nuestro espíritu se vivifique y nosotros podamos ser esos hijos obedientes, esos hijos que quieren seguir tus pisadas y quieren ser ejemplo para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco de esto el día de hoy. Muchas veces, bueno, yo escucho pues a la gente, sobre todo a los ministros del Señor, a los líderes, aquellos que tenemos por la gracia del Señor el privilegio, la honra de estar al frente de una obra o estar al frente de un grupo de personas. Y siempre nosotros queremos hacer la obra del Señor, siempre queremos estar trabajando para el Señor, y eso es bueno, pero eso tiene unas condiciones. No vamos a hablar de las condiciones, pero sí quiero mencionarlo. Tiene algunas condiciones. De todas esas condiciones de las cuales la palabra del Señor habla, y ya dije que no voy a hablar de ese tema en profundidad, hay una que creo que desde mi perspectiva, como una mujer de Dios y como una persona que tiene una relación con el Señor, creo que es la más importante, y es que tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. Tú necesitas la dirección, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús, cuando ascendió allí en el monte, le dijo a los discípulos que le veían con tristeza porque estaba yéndose. Le dijo: ¿por qué ustedes están tristes? No se pongan tristes, yo voy a regresar. Y les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Hago mención de esto porque el Señor Jesucristo nos dejó al Consolador. Cuando Él sopló, no solo sopló, dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, por llamarlo de alguna manera, el representante del Señor Jesús aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el que dirige a la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu Santo es el que nos sostiene. El Espíritu Santo es el que nos dirige en todas las cosas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, habiendo dicho esto, si nosotros tenemos presente que es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia de Cristo, toda cosa que nosotros hagamos o pretendamos hacer para el Señor en la obra de Dios, tiene que ser dirigido por Él. No podemos realizar las cosas en nuestra fuerza.
en nuestro nombre. No podemos realizar las cosas con nuestro conocimiento, nuestro intelecto solamente. Necesitamos la dirección del Espíritu. Entonces, hombres y mujeres de Dios que tenemos la honra y el privilegio de estar al frente de la obra de Dios, hacemos agendas, organizamos planes, proyectos acerca de lo que nosotros queremos hacer para extender el reino de los cielos. Y luego vamos con esas agendas y se las presentamos al Señor para que Él nos dé como aquel visto bueno, el sello de aprobación de si Él está de acuerdo o no con nuestra agenda. Pienso, por el tiempo que llevo caminando con el Señor y la experiencia que tengo con Él, que esta es la manera equivocada. No deberíamos nosotros ir al Señor con nuestra agenda para que Él nos la apruebe. Es al revés. Deberíamos ir a Él para que Él nos diga cuál es la agenda de Él, que Él nos diga qué quiere Él que nosotros hagamos, cuándo, dónde, cómo. Hasta los detalles, como un calendario, por ejemplo. Que Él nos dé todas las directrices, todas las instrucciones de lo que debemos hacer, de lo que debemos decir, de lo que debemos emprender, de los planes, de los proyectos. Y nosotros ir con ese cuaderno en blanco para escribir, como hacían los profetas, como hizo Moisés cuando subió al monte. No llevó nada en sus manos, las tablas se las dio el Señor escritas de lo que Él debía hacer y enseñar al pueblo. Así deberíamos hacer nosotros. Por eso yo he tomado estas citas que acabo de mencionar, que están en el libro de Juan, donde Jesús dice: yo no hago las cosas por mi propia cuenta, sino que hago lo que el Padre me ha enseñado, lo que yo veo de Él. Voy a citarlas nuevamente. Juan 8:28. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó, esta es una versión más actualizada, según me enseñó el Padre, así hablo. Y el otro versículo que está en Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas en nombre del Señor que el Señor no nos mandó a hacer? Y lamentablemente caemos en un activismo religioso. O queremos que el Señor apruebe o diga cosas o haga cosas. Lo mismo pasa con la profecía, a la hora de profetizar, o a la hora de enseñar, o a la hora de orar por alguien en específico. Ciertamente Jesús es el sanador. ¿Saben? La palabra del Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz, que Él llevó todas nuestras heridas a la cruz, y allí fuimos curados y allí fuimos sanados. Pero cuando traen un enfermo a nosotros, porque en nosotros mora Cristo y somos el instrumento que Dios va a utilizar para traer sanidad sobre el enfermo, cuando traen ese enfermo y nosotros oramos por ese enfermo, creemos que Dios va a sanarle, creemos que Dios va a levantarle, y si no le sana, comenzamos a sentirnos deprimidos, nos sentimos afligidos por esa persona que no fue sanada o liberada, y comenzamos sin darnos cuenta a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Será que ese pastor, ese ministro, ese líder no tiene la unción del santo? No, eso es un error. Claro que tiene la unción del santo, y tiene la unción del santo porque el Espíritu Santo mora en él o en ella. No podemos pensar que quizás Jesús no la quiso sanar, porque no está en nosotros el sanar. En nosotros mora el Señor. Nosotros hemos sido llamados a sanar a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Oramos por el enfermo y el enfermo se sana si Él quiere sanarlo. Es eso lo que nosotros tenemos que tener presente. Es si Jesús lo quiere sanar. Si Jesús lo quiere sanar, será sano. Si Jesús quiere salvarlo, será salvo. Pero eso no depende de mí, no depende de mí humano, de mi persona. Depende de Él. Vuelvo a citar las palabras del Señor Jesús en otro versículo, hablando acerca de esto.
Fíjese, yo voy a citar un pasaje que está en la Biblia, donde el Señor Jesús vio a un ciego de nacimiento. Eso está en el libro de Juan, capítulo 9. Puede ubicarse allí, Juan 9, del 1 al 7. Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esta es una palabra preciosa. Ahora, esta sanidad, ¿quién la hizo? Jesús. Jesús fue el que inició esa sanidad. Él es el que puede sanar. Fíjate que si tú analizas este pasaje, te das cuenta que no fue el ciego que pidió ser sanado. Él no fue a Jesús y le dijo: sáname, Señor. A él lo llevaron. A él lo pusieron allí y le dijeron: Señor Jesús, sánalo. No fue él el que fue a pedir la sanidad. Pero Jesús lo vio, se acercó a él, fue movido a misericordia y le sanó. Esto es una gran enseñanza. Quiere decir que todo comienza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que debe dirigir la iglesia. El Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Entonces, todos los ministerios, todos los hombres, mujeres de Dios, toda la iglesia y todos los miembros que componemos la iglesia de Cristo, tú que me estás oyendo, los hermanos, los que trabajan en las diferentes áreas y en los diferentes ministerios, a todos los ministros, todos nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y que Él es el que debe dirigirnos a toda verdad a través de su Espíritu Santo, que es el Paracleto, a quien Él sopló cuando dijo: recibid el Espíritu. Debemos ser dirigidos por Él en todo. Ahora yo traigo esta enseñanza para aplicarlos a nuestra vida personal. ¿Por qué la mayoría de las veces nosotros fallamos en nuestros planes personales? Le estoy hablando a la iglesia del Señor. Porque nosotros hacemos nuestra propia agenda. Esa es la respuesta. No hablamos con Dios. No somos dirigidos por el Señor porque no preguntamos, porque no nos acercamos a Dios. Simplemente hacemos nuestros propios planes, vamos al Señor, se los traemos a Él y le pedimos a Él el visto bueno de nuestros planes. Nunca nos acercamos con el deseo de saber qué quiere Él para mí, qué quiere Él para mi vida. Y por esa razón tenemos una gran cantidad de creyentes en la casa del Señor, una gran cantidad de creyentes que van de fracaso en fracaso, de frustración en frustración, de problema en problema. Comienzan una carrera y no la terminan. Comienzan una relación y no permanecen en ella. Tenemos personas que han levantado matrimonios, que han realizado matrimonios que no fueron aprobados por el Señor, por ejemplo, o que tienen carreras universitarias que el Señor no les mandó a realizar. Y quizás alguno que me está escuchando pueda decir: bueno, pero eso no tiene nada que ver, porque el Señor respeta nuestras decisiones y el Señor desea que nosotros nos proyectemos y que nosotros prosperemos y que nosotros avancemos. Sí, todo eso es verdad, pero la palabra del Señor dice: sin mí nada podéis hacer. Y le está hablando a la iglesia del Señor y al mundo entero también, pero yo me estoy enfocando en la iglesia de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Es decir, que todo lo que nosotros querramos en Dios, tenemos que acercarnos a Él y pedir su dirección antes de hacerlo.
Y así muchas personas llevan su vida sin tener la dirección o sin contar con la dirección del Espíritu Santo, no teniendo presente que nuestro Señor Jesús es quien nos direcciona a todas las cosas. Dice la Biblia en el libro de Juan también que todas las cosas subsisten y son a causa de Jesucristo. Todas las cosas subsisten y son a causa de Jesucristo. Entonces Jesús tiene que ser tu norte y Jesús tiene que ser tu guía. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo es quien nos dirige en la iglesia, en la dirección de la obra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos tiene que dirigir a toda verdad en las áreas de nuestras vidas, como ya dije. Toda decisión que tú vayas a tomar trascendental en tu vida, toda cosa que tú vayas a hacer, todo emprendimiento, toda empresa. Y cuando hablo de empresa no me refiero solamente a una organización, me refiero a toda empresa de tu vida que tú vayas a realizar. Siempre, siempre tienes que procurar ser dirigido por el Señor. En Él todas las cosas son y subsisten. Él es el principio de todas las cosas, Él es la cabeza de todas las cosas. Yo quiero también tomar otra cita importante que está en Filipenses 2, versículo 13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él tiene que producir en ti ese querer, ese hacer para Él, ese querer. Todo hijo de Dios debe buscar agradar a Dios, debe buscar agradarle en todas sus decisiones. Ahora, alguien me preguntó cómo puedo tener la garantía de que yo no me voy a equivocar en esas decisiones importantes en la vida. Si hay una garantía, la garantía es que tú seas dirigido por el Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo ser dirigido por el Señor si yo no tengo una relación con Él? Si tú no tienes una relación con Él, tú tienes que procurar tener una relación con el Señor. Y esa relación que vas a tener con Él a diario te va a llevar a conocerlo, te va a llevar a entenderlo, te va a llevar a entender ese código comunicacional, ese código de lenguaje que el Señor tiene. Porque Dios es un Dios para todos, pero es un Dios individual. Es decir, Él quiere tener una relación personal, de tú a tú contigo. Quiere tener una relación personal contigo. Entonces, cuando tú tienes esa relación con esa persona, tú le vas conociendo. Tú vas conociendo cuáles son sus gustos, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. En el Señor, por supuesto, el Señor no tiene ninguna debilidad. Pero estoy hablando de ponerte un ejemplo, pues, cómo se relaciona una persona con otra. Conocer sus virtudes, sus fortalezas, sus debilidades, conocerlo. Y vas conociendo cómo habla la persona, cómo se comunica, qué le agrada, qué no le agrada. Ese es parte del proceso de conocimiento. Así tú tienes que tener una relación con el Señor para que tú le puedas conocer a Él y sepas cuándo Él es Él quien te está hablando, cuándo es Él quien te está direccionando, cuándo es Él el que te está dirigiendo a hacer una cosa o te está enseñando cuál es el camino correcto que tú debes de tener. Por supuesto, tenemos herramientas que nos ayudan en esto. Y esas herramientas, una de esas herramientas, y creo que es una de las más importantes, después del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, es la palabra del Señor. Tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor que nos muestra el camino, nos muestra la verdad, nos muestra la vida. La Biblia dice que en este camino, en el camino del Señor, por torpe que seamos, no tropezaremos en él. Si nosotros de verdad somos dirigidos por Él con un corazón sincero, estamos dispuestos a obedecerle, a entenderle, a conocerle y a hacer lo que Él nos manda. Entonces, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No podemos manipular a Dios, ¿sabes? Hay lugares y hay situaciones en las que a veces nosotros queremos que Dios haga. Queremos que Dios haga. Yo puse el ejemplo de nuestra agenda.
que nosotros vamos a Dios con nuestra propia agenda y esperamos que Dios le dé el sello de aprobación a nuestra agenda. Pero esa es la manera incorrecta, es al revés. Yo debo ir con mi agenda vacía, entrar en su presencia, estar en comunión con Él y que sea Él el que me diga, anota allí, esto es lo que vas a hacer, esto es lo que yo quiero que tú hagas, de esta manera es que yo quiero que tú te conduzcas, esta es la situación, así lo vas a hacer tal cosa en tal fecha. Eso es hermoso, que tú puedas ser dirigido por el Señor, que sea el Señor el que ponga el sentir y ese sentir pueda ser corroborado con la palabra y tú puedas estar segura de que lo que tú estás haciendo te lo dijo el Señor. Esa es la mejor manera de hacerlo. Entonces, pero hay lugares, decía, hay lugares y hay situaciones en las que a veces nosotros queremos que Dios haga. Queremos que Dios sea el que dé la palabra, obligar a la gente a que sea el Espíritu el que se manifieste. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En alguna oportunidad, cuando yo estaba recién conociendo al Señor, el Señor me encontró y bueno, yo le recibí como mi Salvador. Y una persona se acercó a mí y me dijo, por favor, profetízame. Y para mí eso fue impactante, porque no dice la palabra del Señor que el espíritu de la profecía es Cristo. Y si el espíritu de la profecía es Cristo, ¿quién es el dueño de la profecía? Es Cristo, no soy yo. Entonces yo no puedo profetizar lo que yo quiera. Yo no puedo profetizar lo que me venga a mí en el momento, no, porque a lo mejor eso puede estar viciado con mis emociones o con mis afectos hacia la persona, sean positivos o sean negativos. Pero si yo soy dirigido por el Señor, si yo soy dirigida por el Señor, yo voy a hablar lo que Él dice. Yo voy a hablar lo que Él pone en mi boca. Yo voy a hacer lo que Él me direcciona a hacer y no lo que quiere el otro, no lo que quiere la otra, o no lo que quiere un público específico, no. Voy a hacer lo que el Señor me manda. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Nosotros debemos aprender. Y hay mensajes maravillosos y yo me quito el sombrero delante de esos tremendos hombres de Dios y tremendas mujeres de Dios que tienen una palabra revelada, una palabra poderosa y la enseñan. ¡Qué hermoso! Siempre y cuando esa palabra venga del Espíritu y venga dirigida por el Señor, bienvenida sea. Pero hay palabras que no son dirigidas por el Señor. Hay palabras, enseñanzas que no vienen dirigidas por Dios, sino que son sacadas del intelecto humano. Son sacadas del intelecto. ¿Eso es malo? No. Allí está el conocimiento. Pero ese conocimiento sin la dirección, sin la unción, sin la aprobación del Señor, esa es palabra muerta, palabra vacía. Va a producir algo, sí, va a producir algo en tu intelecto, pero en tu espíritu no va a producir lo que debería producir. ¿Qué cosa? Vida, transformación, renovación, crecimiento. Necesitamos entender esto y tener cuidado, ser dirigidos por el Señor. Así que cuando nosotros oigamos cosas por allí, incluso audios, o veamos cosas, nosotros tenemos que ser un pueblo entendido. Nosotros necesitamos tener la dirección del Santo, necesitamos tener la dirección del Espíritu de Dios. Así sucede también con la visión de muchas congregaciones, y no estoy atacando a ninguna. Hay visiones que Dios ha dado a ciertas congregaciones para que trabajen en un aspecto en su comunidad y les va bien y son exitosas porque Dios les dirigió a eso. Entonces nosotros, como vemos que le va bien, queremos traer esa visión, queremos traer esa enseñanza, queremos traer ese plan y aplicarlo a mi comunidad, porque nosotros creemos que a nosotros también nos va a ir bien como le fue al hermano. Y resulta que no, que nos sale todo al revés. Nos sale mal y decimos, bueno, ¿y qué pasó aquí? Si al hermano le fue bien. Sí, pero esa visión Dios se la dio al hermano, se la dirigió a él, se la enseñó a él para esa comunidad, porque era la necesidad que Dios, el Espíritu Santo, quería llenar en esa comunidad específica. Si tú como congregación, tú quieres
que Dios te dé un plan estratégico para ganarte a esa comunidad, usted tiene que pedir la dirección del Espíritu Santo. No, tú no puedes tomar la visión de otro que Dios le dio a ese otro y aplicártela a ti, porque no te la dio a ti. Espero que esta palabra se pueda entender. Estoy tratando de enseñarla de una manera muy sencilla. Tú tienes que ser dirigido por el Señor. Lo que Dios te da a ti, te lo da a ti. No te puedes copiar de otro. Es el Espíritu Santo el que va a dirigir a la iglesia. Y es el Espíritu Santo el que tiene que dirigirnos a todas las cosas. La Biblia dice que Él, el Señor, es el que nos ayuda. Vamos a leer lo que dice el libro de Juan, capítulo 5. Nuevamente, 19, dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Oiga, oiga. Juan 5, 19. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tú tienes que ver lo que Dios te está mostrando. Tú tienes que oír lo que Dios te está diciendo. Tú tienes que hacer lo que Él te está diciendo a ti. Ministro de Dios que me escucha, siervo y sierva de Dios. Tú estás pidiendo dirección del Espíritu para saber qué debes hacer para ganarte a tu comunidad. Quiero decirte, no te copies de otro. Aunque al otro le haya ido muy bien, gloria a Dios, yo aplaudo eso, me alegro. Un siervo de Dios es exitoso en lo que hace porque está con Él, maravilloso. Pero ese es Él, esa es ella. Tú necesitas la dirección del Espíritu para que Dios te diga lo que vas a hacer con tu comunidad y te lo tienes que decir a ti. Porque tu localidad no se parece a la otra localidad. Tu situación geográfica no es la misma situación geográfica de otro país. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces necesitas ser dirigido por el Señor, que Él sea el que te lo dice. Entonces no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No, tú no puedes hacer nada por ti mismo. Necesitas la dirección del Señor. Y Juan 14:10 dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién mora en ti? El Padre. El Señor mora en ti. Él es el que debe hacer las obras. Lo que tú haces, lo debes hacer es por Él. Por Él. O sea, el Espíritu Santo es el que debe manifestarse en ti para hacer las obras que Él te está mandando. Y de esa manera tú puedes estar seguro. Por eso Juan, capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, todo lo que tú hagas, toda cosa, toda decisión tiene que ser dirigida por el Señor, ¿sabes? Estamos viviendo una época tan maravillosa porque este es el escenario perfecto para que se desate el gran avivamiento del cual el Señor ha venido hablando a través de sus siervos los profetas a nuestro país. Pero está sucediendo una problemática en las iglesias de Cristo, y es que muchos creyentes comienzan a cambiarse de iglesia, cambiarse de congregación, no de iglesia, de congregación. Se cambian de congregación, me voy a cambiar a otra congregación, o me voy a la congregación de allá porque allá sí están haciendo esto o están haciendo lo otro. Te voy a decir, dar un consejo, este es un consejo de Dios que yo te doy a ti. Aún para hacer eso tú necesitas dirección del Espíritu. Porque tú no puedes estar con esa inestabilidad, eso es muestras de inestabilidad. No. Tú tienes que ser dirigido por el Señor. Tú tienes que entender que separado de Él nada puedes hacer. Y que tú necesitas que el Señor te dirija en esa decisión.
No estoy diciendo con eso que te vengas conmigo, no, estoy diciéndote donde quiera que tú te encuentres, porque hay gente que nos está viendo fuera del país, allá donde tú te encuentras. Tú tienes que ser dirigido por el Espíritu Santo. No es que hoy me congrego aquí, mañana me congrego allá, mañana me congrego en la otra iglesia y yo voy acá porque me parece mejor. Te está dejando dirigir por tus emociones, te estás dejando dirigir por tus sentimientos, pero no por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nunca va a querer una inestabilidad para ti. Nunca. En todas las congregaciones se presentan problemas y dificultades. En todas. No hay ni una exenta de eso. Todas las congregaciones que trabajan con personas, todas las congregaciones trabajan con personas, enfrentarán dificultades porque las personas son complejas. Las personas son seres humanos llenas de complejidades, situaciones, problemas. Y bueno, el que nos entiende es Jesús. Sin mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Así que es importante que nosotros tengamos esto presente. Recomendación final. Tú tienes que tener tus propias vivencias con el Señor. Porque yo puedo decirte muchas cosas aquí, pero si tú no tienes vivencias con el Señor, tú no lo conoces. No lo conoces. Tú tienes que tener tus propias vivencias con Dios. Tú tienes que tener esas experiencias con el Señor. Tú tienes que conocerle. Que Él te hable, tú le hablas, que Él te direcciona, tú te dejas dirigir por Él, que Él te exhorta, te corrige, tú aprendes, que Él te perdona y toda esa vivencia diaria tú la tienes que conocer. ¿Para qué? Para que no tomes decisiones equivocadas en la vida. Para que no estés viviendo tu vida de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, de situación en situación, sino que en medio de la tormenta, en medio de la crisis, en medio del gozo, en medio de la alegría, en medio de la enfermedad, en medio de todo, tú estés firme, firme con el Señor, firme siendo dirigida y siendo dirigido por Él. Entonces, yo te recomiendo, porque ya estoy finalizando el mensaje, ten esa vivencia con Dios. Quiero que tú experimentes eso. Tú vas a conocerle, vas a entenderle. Porque cuando alguna persona te viene a hablar de que vivió esto o aquello con el Señor, y a lo mejor tú no lo entiendes, porque tú no lo has vivido. Tú no lo has vivido, no lo puedes comprender. Pero ¿sabes? Ese es un regalo. Ese es un regalo que es para todos los hijos de Dios. No es solamente para mí. No es solamente para el que lidera un grupo de personas. No, es para todos los hijos de Dios. Tener esa comunión íntima con el Señor, tener esa vivencia con Dios para que le podamos conocer y entender y para que podamos ser eficaces en todas las cosas que hacemos para el Señor. Entonces, para concluir, permite que el Espíritu Santo te dirija. Ministro del Señor, déjate dirigir por el Señor. Deja que el Señor dirija todo lo que tú vas a hacer en la obra de Dios. Amado hermana, deja que el Espíritu Santo dirija tu vida. Déjate guiar por Él. Haz a un lado tu agenda y permite que Él te dé la agenda de Él para que tú la apliques en tu vida. Y quiero concluir este mensaje sencillo diciéndote, no hagas nada. No hagas nada que el Señor no te diga que debes hacer. No prediques nada que el Señor no te dirija. No enseñes nada que el Señor no te dirija. Deja que el Espíritu Santo te dirija a toda verdad. Y yo quiero concluir también realizando o ayudándote en una oración. Todas aquellas personas que nos están viendo a través de estos medios y aún no tienen esa relación con el Señor Jesucristo, que hoy tú puedes abrir tu corazón y recibirle en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, aquel que va a dirigir tu vida a partir del día de hoy. Por eso te animo a que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que solamente tú puedes salvarme, que solamente tú puedes ayudarme. He tenido desaciertos en mi vida porque no había sido dirigido por ti, mas yo hoy te pido que me perdones. Te pido que tú vengas a vivir en mi casa, en mi corazón, que es el templo del Espíritu Santo. Yo te invito a que vengas a mi vida y que hagas morada en mí. Y a partir de hoy yo quiero caminar dirigida
sostenido, sostenida por ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y aquellas personas, hermanos y amigos del ministerio que nos están viendo, también quiero decirte, si hasta ahora tú habías seguido tu propio camino, estabas realizando un activismo religioso nada más, haciendo cosas para el Señor, pero sin la dirección del Señor, sin la dirección del Espíritu Santo, yo hoy te invito a que tú te vuelvas a Él, que tú comiences de nuevo y le digas: Señor, yo quiero tener esa dirección tuya, yo quiero que seas tú el que me dirija a toda verdad, yo quiero que seas tú el que me hable. Tú sabes, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo quiere que tú le conozcas, el Espíritu Santo quiere que tú tengas una relación con Él. El Espíritu de Dios quiere que tú le conozcas. Tú necesitas tener vivencias con el Espíritu Santo. Tú necesitas tener experiencias espirituales con Él. Tú necesitas eso para que tú sepas cuando Él te está dirigiendo, cuando Él te está hablando, cuando Él te está direccionando a algo. Tú puedas entenderlo. Por supuesto, tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y todo aquello que el Espíritu Santo te vaya a dirigir está sostenido y está sustentado y apoyado aquí en la palabra de Dios. Todo aquello que tú creas que el Señor te ministra, te dice, y no está sustentado y no está apoyado por la palabra de Dios, tú tienes que hacerlo a un lado y permitir que sea el Espíritu Santo quien te dirija a toda verdad. Cuando tú tienes esa relación constante con Él, tú vas conociéndole y vas entendiéndole. Ya conoces su voz, ya conoces su código de mensaje, sabes cómo Él te habla, cómo Él te instruye, cómo Él te dirige y dices: oh, a mí me está hablando el Señor. Siempre en el orden, siempre por el canal regular, la palabra, la sujeción, la obediencia, la cobertura, todo lo que el Señor nos enseña, porque una cosa no desmejora ni anula lo otro, todo tiene que ser dirigido por Él. Entonces te animo a ti que tú vuelvas a ese caminar con el Señor siendo dirigido por el Espíritu Santo. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Oro por la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús, declarando que a partir de ahora vas a caminar dirigido por el Señor, vas a caminar dirigido por su poderosa mano, y en el nombre de Jesucristo tú vas a tener claridad en todas las cosas. También quiero bendecir a las familias que nos están viendo. Todo aquel que está enfermo recibe salud ahora en el nombre de Jesucristo. Todo aquel que está postrado en una cama, hoy te levantas en el nombre poderoso de Jesucristo. La palabra de poder sea sobre ti, de sanidad, de libertad, de liberación, así como lo dice la Biblia, que Jesús llevó todas nuestras enfermedades a la cruz y allí fuimos todos nosotros curados. Dios te bendiga, Dios te guarde, amada iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos que nos están siguiendo a través de estos medios. Mil bendiciones.